Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Somos Agro, nueva propuesta de la matriz agropecuaria de 9 de julio y hacia el país. Hoy nuestro programa va a estar cruzado un poco por el cultivo de maíz, como el que tenemos atrás, pero además vamos a hablar de ganadería y los desafíos que hay en distintos aspectos de esta economía. Hablamos de la ganadería. ¿Por qué? Porque bueno, estuvimos en el Congreso de Girasol y allí nos encontramos con el presidente de Maizar. Hablamos de Federico Zerboni, oportunidad para charlar con él. En la jornada campo que desarrolló el Instituto de la Promoción de la Carne Vacuna en Bordenave, allí dialogamos con Horacio Salaverry, consejero del IPCBA por parte de Confederaciones Rurales Argentinas. Y también vamos a dialogar en lo local 9 de julio sobre el inicio de la cosecha de maíz y soja, y para ello nos acercamos a la agencia INTA 9 de julio. El Congreso Argentino de Girasol, que se desarrolló días atrás en Mar del Plata, tuvo el acompañamiento de entidades de cultivos que acompañaron este congreso. Es el caso de Maizar. Estuvo su presidente, Federico Zerboni. Fue oportuno charlar con Federico acerca de, del momento que vive el maíz en la Argentina, el presente, el desafío, y además hablamos de dos aspectos: la llegada del cultivo a la Patagonia y el congreso Maizar que habrá de desarrollarse próximamente. Están viendo el potencial de esta cadena, viendo que este año se repite, ¿no? Campaña récord de trigo, campaña récord de girasol, campaña récord de maíz. Cómo se ve que cuando son cultivos que pueden hoy tener un poco más de rentabilidad, el productor crece, invierte, usa tecnología y acá se ven los resultados. No así la soja, bueno, que sí con muy alto porcentaje de retenciones, que la producción no es tan buena este año, pero acompañándolo y siempre el productor es un productor de todo, ¿no? Yo soy productor agropecuario, yo siembro girasol, siembro maíz, siembro soja, ¿no? Así que siempre es bueno ver la innovación que hay, el crecimiento, hacia dónde va el mercado. ¿Qué mirada hay desde Maizar en esta campaña de maíz 25-26 que ya entró en su tramo final, ¿no? Una campaña un poco dispar, muy buena en el norte del país, con lluvias excepcionales, excesivas, digamos, con muy buen nivel de producción. Pampa húmeda regular, hubo zonas de sequía, pero en general es muy bueno. Bueno, los guarismos son muy variables. Algunas bolsas hablan de 58-60, otras hablan de 67 millones de toneladas. En ambos casos yo creo que va a ser un punto intermedio. En ambos casos va a ser una bolsa muy buena, récord, con una producción nacional de 8 toneladas por hectárea, creo que dice de la bolsa de Rosario. También viendo cómo el productor pudo usar un poco más de tecnología y acompañó el clima. Creemos que estamos lejos de potencial todavía. Creemos que podemos llegar muy cómodo a las 10 toneladas por hectárea de promedio nacional y a las 10 millones de hectáreas, ¿no? Con un volumen de producción de, ya no de 60, sino hablando de 100 millones de toneladas. Es lo que apunta la cadena, con algunas alarmas que tenemos tanto el trigo como el maíz, por el tema de esta guerra inusual que llevó el impacto alto que tiene urea, los fertilizantes en todos los cultivos, que hoy hace que los márgenes, los costos suban mucho, y ahora está pegando muy fuerte el aumento de gasoil en la cosecha y en los fletes. Entonces, volvemos a siempre decir lo mismo: lejos de puerto hay que transformar el maíz, pues si no es inviable, ¿no? Digamos, tenemos que saber ese concepto de que años zafamos porque la incidencia no es tan alta, pero vienen estos golpes en los costos y hay que transformar el maíz a más de 500, 600 metros de puerto, porque si no, por más que sea buena cosecha, los márgenes no van a ser buenos. Federico, un maíz que sigue extendiéndose en su área geográfica. Hablo especialmente el norte de la Patagonia Argentina. Este año hubo algunas presentaciones. ¿Qué nos puedes contar acerca del crecimiento en esa región? Impresionante, tuvimos unas reuniones hace un mes en todo el valle, cerca de 1 millón de hectáreas con potencial de riego, un clima excepcional para maíz. Para que ustedes se den una idea, es mucho mayor el potencial de esa zona que la pampa húmeda. ¿Por qué? Porque son días más largos de la primavera, hay más amplitud térmica, hay muy buen potencial de rendimiento. Vimos maíces de 18, 20 toneladas por hectárea, con un potencial mayor todavía aún. Clima, como dije antes, parecido al Corn Belt americano.
hay mucha genética para esa zona. En una época que la Patagonia importa, digamos, carne de pampa húmeda, porque no llega a producción el consumo de toda esa zona. Hoy con el incremento de Vaca Muerta, de Neuquén, un incremento poblacional, mucho por hacer, un mercado de pera y manzana deprimido, un mercado de uva muy deprimido también, entonces una muy buena alternativa para producir, y estamos viendo campos que producen con alfalfa y maíz 1.200, 1.300 kilos de carne, con remolacha azucarera, con mucho potencial, mucha agronomía encima, en desarrollo, con mucho para hacer todavía. Creemos que va a ser un mercado muy interesante a futuro, apoyándolo, y creemos que fue un placer haber estado en esta zona viendo el potencial y trabajando con ellos. Bueno, Federico, y todo esto seguramente se va a estar plasmando en el Congreso Maizar en el mes de mayo próximo. Sí, el 27 de mayo tenemos el Congreso de Maizar. Estamos tratando de dar un enfoque un poco también distinto. Hablamos del potencial a los resultados. ¿Por qué? Porque no queremos ir hablando que el potencial es muy bueno. Queremos ver cómo ese potencial se lleva a cabo y cómo se transforma en el interior. Estamos viendo un poco de salir un poco. Brasil lo hizo. Brasil aumentó la producción por 4, pero transforma, tiene mucha industria y eso crea mucho valor agregado. Estamos tratando de dar una impronta al Congreso y decir, bueno, ¿cómo hacemos el sector y la política para ese potencial que tanto hablamos, que estamos viendo acá, se lleva a resultados y a crecimiento justamente más que todo donde se produce, ¿no? Más federal en el interior del país. Desde 1964 llevando el verdadero sabor del queso a tu mesa. Cumplimos 60 años y tenemos la misma pasión por acompañar los distintos momentos de tu vida, familia y con los amigos. Quesos Los Lube, quesos con historia y sabor. Encontranos en tu charcutería o fiambrería amiga. Visítanos en nuestro Instagram, Quesos Los Lube, o contactate al 2355 55 78 47, Los Toldos. En Ceres Agropecuaria elaboramos alimentos balanceados, extrusados y concentrados con calidad y consistencia. Brindamos un servicio integral en nutrición que responde a las necesidades del productor, mejorando su rentabilidad. Desarrollamos productos para bovinos de carne y leche, animales de granja e insumos agroindustriales. Llegamos a tu campo en cada rincón de la provincia de Buenos Aires. Ceres, pasión y tecnología en nutrición animal. Sabemos que cada momento es el más importante. Por eso te acompañamos con soluciones de nutrición integral y protección de cultivos. La tecnología de Illinois en semillas, sumados a nuestros combustibles y lubricantes para movilizar tu rinde. YPF Agro te acompaña en cada momento para que todo vuelva a empezar. Doña Aurora tiene la receta del sabor y más variedad para vos. Mozzarella tradicional y mozzarella sin sal. Con jamón, con orégano, con provenzal y hasta con sabor ahumado. ¿Cuál vas a elegir hoy? Doña Aurora, la receta del sabor. Y ahora, nuevos quesos para picadas. ¡Probalos! Dale a tu empresa, comercio o emprendimiento un toque personalizado con nuestros bordados increíbles, con una terminación única. En Texcuar vas a encontrar indumentaria de trabajo, tiempo libre o de vestir con colores re cancheros. Visítanos de lunes a viernes de 8 a 17 horas o mandanos por DM a nuestro Instagram. Estamos en Urquiza 441. Escribinos por WhatsApp 2364 64 67 57. En Texcuar hacemos envíos a todo el país. Hacé que tu marca se destaque con Texcuar Indumentaria y Bordados. ¿Por qué seguir insistiendo con lo mismo si podés pasarte al número 1?
los herbicidas y todo lo que apliques funciona mucho mejor si el auxiliar de aplicación es Fulltech. Pasate al número 1. Spraytech. Una vez, siempre. DAR Bienestar Animal. Brindamos soluciones para la producción ganadera, vacuna y porcina. Representantes de las marcas líderes del sector: Provimi, Thermoplast, Genox, Magapor, 3K Pig, Weisur y toda la línea de probióticos de Abiotech para una óptima salud intestinal. DAR Bienestar Animal, 9 de julio, ruta 5, kilómetro 261,5 y en Bolívar, avenida Calfucurá, 2050. Las cámaras de Somos Agros estuvieron en la primera jornada a campo que se desarrolló por parte del IPCBA en Bordenave, en el sudeste bonaerense. Allí, además de dialogar con distintos interlocutores, dialogamos en esta oportunidad con Horacio Salaverry, productor agropecuario de Suipacha, Buenos Aires, pero además es consejero por parte de Confederaciones Rurales Argentina ante el Instituto de la Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Abordamos cómo es que se eligen los consejeros, cómo es que el trabajo interactivo que tiene el IPCBA. Hablamos, claro, por cierto, del buen momento que vive la ganadería y un desafío que hay al respecto. Caminos Rurales no le esquivó a esto Horacio Salaverry, lo contó para Somos Agro. Conformamos dentro del Consejo de Representantes, hay representantes de la industria, 5 entidades de la industria están representadas, pero por ley la presidencia del instituto la debe llevar alguno de los miembros de las 4 entidades. Van rotando cada 2 años, hoy la presidencia está a cargo de Coninagro, posteriormente va a estar a cargo de Federación Agraria y después de nuevamente de la Sociedad Rural Argentina y posteriormente esto de CRA. Entonces, esta es de alguna manera la participación que tenemos y la manera en que funciona el instituto. Horacio, ¿qué opinión te genera cuando ves, por ejemplo, lo que tenés detrás tuyo? Excelentes vacones, pero también excelente respuesta, con lo cual el camino que está teniendo toda la cadena ganadera, ¿no? Hoy esta jornada hay más de 500 personas, ¿no es cierto? Y 500 productores viendo, digamos, con el título de esto, cómo generar más carne hoy en lugares con, digamos, de más y de alguna manera más complejo desde el punto de vista de la producción, y otros días en lugares seguramente de una producción, una característica de producción mayor. Pero la idea es cómo generamos mayor cantidad de carne. La alternativa mundial es interesante hacia nosotros, muy interesante. El mercado está abierto de una manera muy importante, parecería ser bastante firme en de acá y unos varios años adelante. Entonces hay un desafío para la producción argentina, que no nos olvidemos que desde el año pasado a este año hemos perdido 700.000 cabezas. O sea, acá hay que diagramar toda una cuestión que haga para la exportación, básicamente generar para la producción. Tiene un consumo interno de un 70% como ahora, pero ese 30% de exportación reforzarlo, y creo que esto el IPCBA cumple una actividad muy importante. Yo acabo de decir ayer en una charla que tuvimos que hay que hacer algo de los productores, y una de las cosas que hay que hacer es que cuidar el consumo. Nosotros seremos viables económicamente cuando el consumo se mantenga y se interese. Argentina sigue siendo dentro del mundo de los mayores consumidores de carne, básicamente de carne vacuna. Pero lo importante es mantener esto. Entonces necesitamos mayor producción, pero por otro lado necesitamos un ejercicio que hace el IPCBA de que cómo colocamos esta mercadería en el mundo. Y en ese desafío que tiene la ganadería argentina, Horacio, en la apertura de esta jornada aquí en Bordenave, planteaste algo que están sufriendo miles de productores de la provincia de Buenos Aires, la ineficiente infraestructura vial en los caminos rurales. Bueno, sí, esto es un tema básicamente del gremialismo agropecuario que venimos insistiendo, inclusive yo desde que fui presidente por 4 periodos de Carvab, arranqué con ese tema de manera muy fuerte, con un apoyo muy grande de la mesa y de todo el Consejo de Carvab, y vinimos haciendo distintos, y que se han hecho el año pasado también, simposios de caminos rurales, y poniendo en la agenda política la cuestión de los caminos, que es totalmente fundamental. No podemos, digamos, sacar la producción si no tenemos una vía razonable. Un producto una producción agropecuaria de que está en el mundo, en algún lugar, en algún momento salió de un camino de tierra. Y el Estado hoy, que tiene la mayoría de los caminos de tierra, es deplorable. Y por otro lado, estamos viendo, y con mucha preocupación,
que muchos distritos de la provincia de Buenos Aires y muchos de estos rurales tienen una problemática muy fuerte, básicamente por el agotamiento financiero de los distritos. Hay un agotamiento financiero en los distritos que han generado con estructuras muy grandes que hoy no se pueden mantener, y eso hace que lleve, en el caso de los distritos rurales, a tomar la recaudación de la red vial y meterla en otra cosa que no tiene nada que ver. Y eso afecta hoy a los caminos. Desde 1964 llevando el verdadero sabor del queso a tu mesa. Cumplimos 60 años y tenemos la misma pasión por acompañar los distintos momentos de tu vida, familia y con los amigos. Quesos Los Lube, quesos con historia y sabor. Encontranos en tu charcutería o fiambrería amiga. Visítanos en nuestro Instagram, Quesos Los Lube, o contactate al 2355 55 78 47, Los Toldos. En Ceres Agropecuaria elaboramos alimentos balanceados, extrusados y concentrados con calidad y consistencia. Brindamos un servicio integral en nutrición que responde a las necesidades del productor, mejorando su rentabilidad. Desarrollamos productos para bovinos de carne y leche, animales de granja e insumos agroindustriales. Llegamos a tu campo en cada rincón de la provincia de Buenos Aires. Ceres, pasión y tecnología en nutrición animal. Sabemos que cada momento es el más importante. Por eso te acompañamos con soluciones de nutrición integral y protección de cultivos. La tecnología de Illinois en semillas, sumados a nuestros combustibles y lubricantes para movilizar tu rinde. YPF Agro te acompaña en cada momento para que todo vuelva a empezar. Doña Aurora tiene la receta del sabor y más variedad para vos. Mozzarella tradicional y mozzarella sin sal. Con jamón, con orégano, con provenzal y hasta con sabor ahumado. ¿Cuál vas a elegir hoy? Doña Aurora, la receta del sabor. Y ahora, nuevos quesos para picadas. ¡Probalos! Inició hace unos días la cosecha tanto de maíz como de soja. Atrasado, claro, por cierto, en paz de esto, porque bueno, los productores del partido 9 de julio tuvieron que ingresar muy tardío a sembrar tanto el cultivo de maíz como el cultivo de soja. En ese sentido, los primeros rindes que se están dando en el partido 9 de julio hablan en maíz en promedio del maíz temprano de unos 10.000 kilos por hectárea, en soja por arriba de los 4.000 kilos. Pero esto y otros aspectos más nos lo va a contar para Somos Agro el licenciado Lisandro Torrens, es jefe de la Agencia de Extensión Rural INTA 9 de Julio. Dialogamos con él, detalla lo siguiente. De esta lluvia importante que tuvimos de la semana pasada, ya se había comenzado con la cosecha de maíz. Habían muchos productores empezaron con la cosecha de maíz. Esas pocas hectáreas, viste, que siempre veníamos hablando, que se había hecho poco maíz temprano por una cuestión de que no se podía llegar a los lotes, que los lotes estaban inundados en septiembre, que veníamos de todo ese periodo de inundación que sufrimos desde febrero del 2025. Bueno, ese maíz que se pudo hacer temprano, bueno, se estuvo levantando antes de esta lluvia importante que se tuvo, con rendimientos más que satisfactorios, ¿no? Estamos hablando de rendimientos por encima de los 10.000 kilos, así que bueno, muy contentos por ese rendimiento. Lástima, como hablábamos el otro día, de que es poca la superficie de maíz que se pudo realizar en una condición ideal de fecha de siembra como es fines de septiembre, principio de octubre, ¿no? ¿Y sorprende los rindes, esos pocos lotes que se empiezan a cosechar? Sí, la verdad que sorprenden porque, bueno, digamos, era algo esperable también, porque, bueno, fue un cultivo que se hizo con el aporte de agua de napa y de agua almacenada en el perfil del suelo, ¿no? Recordá que, bueno, prácticamente enero y febrero las lluvias fueron escasas,
pero bueno, digamos, y durante el periodo crítico del maíz también las lluvias no fueron, digamos, de importancia, que fines de diciembre, pero bueno, el cultivo contenía mucha agua de reserva, digamos, tanto en el perfil del suelo almacenada como el aporte de napa, digamos. Nosotros llegamos a una napa en el mes de octubre a unos 80 centímetros, así que bueno, esa napa fue aportando agua al cultivo para que el cultivo pueda hacer ese rendimiento tan bueno que te comenté, además sumado a que no tuvo días de lluvia y nublados en el periodo crítico, que tuvo la radiación, otro insumo importante para la confección del rendimiento. Obviamente los rendimientos están dando, se ven más que satisfactorios. Obviamente pudo haber alguna merma en el rendimiento por el peso del grano, que bueno, la etapa de llenado de grano por ahí se hizo con algunos lotes, por ahí se quedaron sin agua y bueno, pueden haber tenido digamos, una merma en el rendimiento por esa cuestión, pero te diría que son los menos, los rendimientos están siendo más que satisfactorios, al menos lo que estamos escuchando y lo que se está hablando en el ambiente, ¿no? En cuanto al maíz tardío, que fue lo mucho que más se hizo, al menos en el partido 9 de julio, ¿cómo están esos lotes? Bueno, nosotros estimamos aproximadamente que se han sembrado 40.000 hectáreas, entre 40 y 50.000 hectáreas de maíz, que es lo que más o menos la base de maíz que necesita por ahí 9 de julio para lo que es alimentación animal y demás cosas. Ese maíz tardío todavía no se entró a cosechar, ese maíz tardío sí sufrió, digamos, hizo prácticamente todo el periodo crítico con 0 precipitaciones, entonces, digamos, es esperable que los rendimientos no sorprendan tanto como los rendimientos de maíz temprano. Bien, ¿no? Vamos a soja y ¿qué empiezan a expresar los lotes de las primeras sojas cosechadas? También recién estamos entrando en las sojas también que se pudieron sembrar en fecha, digamos en fines de octubre, principios de noviembre. Estamos entrando a cosechar ese tipo de cultivo que se pudo hacer en buenas condiciones, que se pudo llegar con el fertilizante, que se pudo hacer, digamos, verdaderamente como se tiene que hacer. Y bueno, obviamente también el clima fue acompañando a ese cultivo. Quizás por ahí el maíz, como te comentaba en el maíz, el rendimiento se define mucho antes que la soja. Entonces la soja por ahí en lo que fue el periodo crítico, que es el llenado de grano, que comienza a principios del mes de febrero y se estira hasta mediados de marzo, por ahí esa soja sí no hizo el periodo crítico sobre, digamos, con algún cierto grado de estrés. Después, bueno, a mediados de febrero las precipitaciones se volvieron, marzo también fue muy llovedor y bueno, esa soja pudo terminar su ciclo de manera adecuada. Los rendimientos que estamos escuchando, la verdad que son más que satisfactorios. Estamos escuchando rendimientos por arriba de los 4.000 kilos, digamos. Si bien es un rendimiento que por ahí está muy lejos de lo que es el potencial del cultivo, quizás hay muchos factores que no solo, digamos, lo climático, hay muchos factores que por ahí afectan a que hoy no estemos llegando a ese potencial, como puede ser, digamos, que no podemos aplicar la tecnología que debemos aplicar al cultivo de soja, producto de los costos que tienen los insumos, de producto de los altos alquileres que se pagan. Entonces por ahí, digamos, no se puede trasladar, digamos, toda la tecnología que se debería aplicar en ese cultivo. Y bueno, y ese es el producto de tener rendimientos por ahí, además de lo climático, digamos, son factores que suman a tener rendimientos, digamos, muy por debajo del potencial que tiene el cultivo, ¿no? Por último, ¿se conoce la estimación de siembra de trigo a nivel país
bueno, ¿qué expectativas hay? ¿Qué se estima? Y es de público conocimiento que la relación trigo-urea, que es uno de los principales insumos para la producción de ese cultivo, se ha duplicado, digamos, todo a razón del, digamos, por el conflicto bélico que se está teniendo en Irán. Y bueno, a medida que sube el petróleo, obviamente también va de la mano la producción de urea, digamos, el costo de la urea, no solo de la urea, sino también de los fertilizantes fosforados. Así que bueno, la expectativa, la verdad que es una pena. Yo creo que va a bajar la superficie de trigo, digamos, no va a bajar en el partido porque el año pasado se hizo poco trigo. Yo creo que por ahí, con respecto al año pasado, va a aumentar, pero digamos, lo lógico que podían ser 60.000 hectáreas de trigo sembradas en lo que es el partido trigo-cebada, yo creo que va a caer significativamente por una cuestión de márgenes, ¿no? Hoy el trigo es uno de los cultivos que peor margen arroja, sumado también, como te dije, a que el 70% del trigo el 9 de julio se hace en campos alquilados, y sumarle también el precio del alquiler es, digamos, hoy creo que estamos hablando de un margen, de un RIN de indiferencia en campo alquilado por encima de los 5.000 kilos, haciendo un trigo, digamos, apuntando a un buen rendimiento, un trigo bien fertilizado, con todas las aplicaciones de herbicida que necesita, con todas las aplicaciones de fungicida que necesita, y con un precio de alquiler más o menos, digamos, promedio de la zona. Estamos hablando de un RIN de diferencia de arriba de 5.000. Bien amigos, este fue nuestro Somos Agros del día de hoy. Dios mediante, en 7 días volvemos a encontrarnos, y como sé decirles, nos pueden encontrar a través de la pantalla de YouTube de SumaPlay. Ahí nos pueden encontrar permanentemente. También nos pueden ver a través de Canal Flow 526 cada viernes en horas del mediodía, y los días sábados a través de Ver TV desde Venado Tuerto a las 11 de la mañana. Así que ahí también nos encontramos cada semana. A todos, gracias.